Solía trabajar como ama de llaves en un lujoso motel de Washington, D.C., allá por los años 90. Me llamo Sil y soy una refugiada de Vietnam. Aunque no hablaba mucho inglés, era uno de los que más trabajaba allí. Le caía bien a todo el mundo porque era amable y me enorgullecía de mi trabajo. El personal del motel confiaba en mí, e incluso los huéspedes me dejaban notitas dándome las gracias por mantener su habitación tan limpia. Trabajaba muchas horas y rara vez me quejaba, sabiendo que era mejor que lo que había dejado atrás en mi país de origen. Un día, un misterioso huésped se registró en el motel. Se hacía llamar Señor M y ocupó la suite más cara de la última planta. La suite era enorme, con vistas a toda la ciudad, y solo los más ricos se alojaban allí. Me asignaron la limpieza de la suite, pero enseguida descubrí que el señor M no quería que nadie entrara en su habitación. Cada vez que llamaba, me decía educadamente que no era necesario. Parecía bastante simpático, siempre sonriendo y saludando cordialmente al personal, pero había algo en él que me inquietaba. Se quedó más de un mes y durante ese tiempo, nadie más que el señor M entró en la suite. El cartel de no molestar colgaba de la puerta como una advertencia y nunca insistí en el tema. Un día, el señor M desapareció. Quitaron el cartel y no había rastro de él en ninguna parte del motel. Supusimos que se había marchado por la mañana temprano, escabulléndose tranquilamente sin necesitar ayuda. Pero cuando en recepción comprobaron los registros, no había nada. Nadie recordaba que se hubiera marchado y su nombre no figuraba entre los registrados. Era como si se hubiera desvanecido en el aire, sin dejar nada. El gerente del motel se quedó perplejo, pero como el señor M había pagado por adelantado con tarjeta de crédito, nadie armó un escándalo. Me pidieron que limpiara la suite. Dudé un momento antes de abrir la puerta. Algo dentro de mí me decía que debía dar marcha atrás. Pero yo era un profesional y tenía un trabajo que hacer. Nada más entrar, sentí un olor terrible. Era espeso y putrefacto como si algo hubiera muerto. Me atraganté y me tapé la nariz, con los ojos llorosos mientras contemplaba la habitación. Era un desastre. La otrora lujosa suite estaba completamente desordenada, como si se hubiera celebrado una fiesta salvaje. Los muebles estaban volcados. Había botellas vacías por el suelo y la cama estaba deshecha, con las sábanas enredadas y manchadas. Pero lo peor era el olor, que parecía proceder del armario, cuya puerta estaba ligeramente entreabierta. Sentí un escalofrío que me recorría la espalda mientras me acercaba, cada paso lleno de temor. El armario estaba oscuro y el olor se hizo más intenso al abrir la puerta. Dentro, entre la ropa y los zapatos desparramados, había una caja de cartón. Parecía fuera de lugar, como si la hubieran olvidado. Me temblaron las manos al cogerla, sabiendo que lo que había dentro sería algo que nunca podría dejar de ver. La caja era ligera, pero el olor era abrumador. Levanté la tapa e inmediatamente grité, dejándola caer mientras retrocedía a trompicones. Dentro de la caja había una gran mata de pelo, enmarañado y sucio, con mechones empapados en sangre seca. Al verlo, la cabeza me daba vueltas y no podía pensar con claridad. Tenía que salir, tenía que alejarme de aquel terrible lugar. El corazón me latía con fuerza en el pecho mientras corría hacia la puerta, pero sentía las piernas débiles, como si me fueran a fallar en cualquier momento. Llegué al ascensor con las manos tan temblorosas que apenas podía apretar el botón. Cuando se cerraron las puertas, me apoyé en la pared, intentando recuperar el aliento. Pero el olor persistía y la imagen del pelo ensangrentado estaba grabada a fuego en mi mente. No podía escapar. Era demasiado. Me desmayé antes de que el ascensor llegara al vestíbulo. Cuando desperté estaba rodeada de gente, personal del motel, paramédicos y la policía. El motel se había convertido en el escenario de un crimen, con agentes pululando por la suite, haciendo fotos y recogiendo pruebas. La policía me interrogó, pero estaba demasiado conmocionada para decir nada. Me dijeron que el señor M
Había utilizado una identidad falsa y una tarjeta de crédito robada para registrarse. La víctima fue identificada como una audaz trabajadora del cine que llevaba semanas desaparecida. El pelo de la caja era suyo, una pieza truculenta de un misterio mayor y más oscuro. Nunca volví a aquel motel. Ese día dejé mi trabajo, incapaz de afrontar los horrores que había descubierto. La experiencia me dejó una profunda cicatriz que llevé conmigo el resto de mi vida. Nunca olvidé el terror de aquel día, el olor, la visión de aquella caja. Me perseguía en sueños, y por mucho que pasara el tiempo, no podía quitarme la sensación de que había escapado por los pelos de algo mucho peor de lo que jamás podría imaginar. Antes de pasar a la siguiente historia, si es la primera vez que vienes, no olvides suscribirte a nuestro canal y pulsar el icono de la campana para recibir las próximas historias de miedo. Necesitamos tu apoyo. Por favor, comparte estas historias con tus amigos y familiares. Gracias. La tormenta había sido implacable durante horas. La lluvia golpeaba el parabrisas mientras conducía por la autopista L, con los nudillos blancos al agarrar el volante. Los limpiaparabrisas hacían horas extras, manteniendo a duras penas la carretera visible a través del aguacero. Estaba viajando solo por carretera, intentando alejarme de todo durante un rato, pero el mal tiempo y un accidente de coche me habían retrasado más de lo que esperaba. Era más de medianoche y estaba agotado. Cuando por fin vi un letrero de neón parpadeante, suspiré aliviado. El letrero decía Sunset Motel, aunque la S estaba quemada, por lo que era Unset Motel. No me importaba. Necesitaba descansar. Entré en el aparcamiento de grava y los neumáticos del coche crujieron bajo su peso. El motel era un edificio de una sola planta en forma de L con una hilera de habitaciones, cada una de ellas con las puertas desconchadas y descoloridas. La lluvia hacía que todo pareciera aún más destartalado de lo que probablemente era. Las luces del exterior de las habitaciones parpadeaban débilmente, proyectando sombras espeluznantes sobre los charcos del suelo. Cogí mi bolso y me dirigí al pequeño despacho del final de la fila. La puerta crujió cuando la empujé y un timbre tintineó sobre mí. El local olía a moho y a cigarrillos rancios. Detrás del mostrador había un hombre desplomado en una silla, con el rostro demacrado y los ojos pequeños y hundidos, lo que le daba un aspecto roedor. Tenía el pelo grasiento pegado a la frente y los labios finos curvados en una sonrisa que no le llegaba a los ojos. ¿Necesitas una habitación? Su voz era áspera como si no hubiera hablado con nadie en mucho tiempo. Sí, respondí, tratando de ignorar la sensación de inquietud que me subía por la espalda. Solo por esta noche. Asintió y metió la mano bajo el mostrador para coger una llave. Su mano tembló ligeramente al dármela. Solo efectivo, dijo, con los ojos clavados en mi cara durante demasiado tiempo. Dudé, pero no tenía muchas opciones. De acuerdo, dije, sacando el dinero de la cartera. Al entregárselo, noté cómo sus dedos rozaban los míos un poco más de lo necesario. Se me erizó la piel. Habitación 7, dijo, señalando la fila de puertas. Allí estarás bien. Murmuré un gracias y salí corriendo del despacho. La lluvia había amainado un poco, pero el viento seguía aullando a través de los huecos de las paredes del motel. Encontré fácilmente la habitación 7 y abrí la puerta. Nada más entrar, sentí un olor rancio y agrio que me provocó arcadas. La habitación era pequeña, con el papel pintado desconchado y la moqueta manchada. La colcha estaba hecha jirones, y cuando encendí la luz, vi cucarachas esparcidas por el suelo. Asqueada, salí de la habitación y decidí que no me iba a quedar. La idea de acostarme en aquella cama mugrienta me erizaba la piel. Mi coche, aunque estrecho, estaba limpio y era seguro. Volví al coche, cerré las puertas y recliné el asiento todo lo que pude. No era cómodo, pero era mejor que la habitación. Debí de quedarme dormida en algún momento, porque me desperté al oír voces en voz baja.
Aturdido y desorientado, me froto los ojos y miro a mi alrededor. Tardé un momento en darme cuenta de dónde estaba. Entonces los vi. El encargado de la facturación estaba fuera de la habitación 7, con una linterna en la mano. Hablaba en voz baja con otro hombre que no había visto antes, más alto y más ancho, con una capucha sobre la cabeza. El empleado de facturación abrió la puerta y ambos entraron. Se me aceleró el corazón al verlos. ¿Qué hacían ahí dentro? Se me cortó la respiración al darme cuenta de que me estaban buscando. La forma en que se movían por la habitación, revisando la cama, el armario, incluso debajo de la cama, estaban buscando algo, a alguien, a mí. Sentí como si no pudiera respirar, como si hubieran aspirado el aire del coche. Mi primer instinto fue encender el motor y salir de allí, pero no quería hacer ruido. Me obligué a permanecer quieta, sin atreverme apenas a pestañear, rezando para que no se dieran cuenta de que el coche estaba aparcado a unos metros. Los minutos pasaron como horas. Observé cómo rebuscaban entre mis cosas en la habitación, revolviendo mi bolsa y esparciendo mi ropa por el suelo sucio. Entonces, el hombre más alto le dijo algo al de facturación y ambos se detuvieron. Intercambiaron una mirada antes de salir y cerrar la puerta tras de sí. El hombre más alto echó un vistazo al aparcamiento y se fijó en mi coche. Me encogí en el asiento, deseando volverme invisible. Finalmente, se dieron la vuelta y volvieron hacia la oficina, con sus sombras alargadas y amenazadoras bajo las luces parpadeantes. No me moví hasta que desaparecieron. Me temblaban las manos mientras buscaba las llaves. Giré el contacto lo más silenciosamente posible y el motor rugió. Por una fracción de segundo, pensé que el ruido les alertaría, pero cuando volví a mirar hacia la oficina, no había movimiento. Salí del aparcamiento con los faros apagados hasta que me alejé lo suficiente de la carretera. El corazón me latía con fuerza en el pecho, y cada nervio de mi cuerpo me gritaba que me alejara lo más posible de aquel lugar. Había dejado de llover, pero la noche seguía siendo oscura y pesada a mi alrededor. Conduje durante kilómetros hasta que por fin me atreví a encender la radio. Necesitaba oír algo, lo que fuera, para ahogar el terror que aún me atenazaba. Cuando la luz de la mañana empezó a asomar por el horizonte, encontré una cafetería y entré. No tenía mucho apetito, pero necesitaba ordenar mis pensamientos. Pedí un café y cogí un periódico viejo que alguien había dejado en el mostrador. Mientras lo hojeaba distraídamente, un titular me llamó la atención. Motel local cerrado tras una investigación. El artículo detallaba cómo el Sunset Motel había sido cerrado apenas unos días después de que yo estuviera allí, citando actividades sospechosas y la detención del propietario por tráfico de personas y otros delitos. Se me heló la sangre al leer las palabras. Había escapado por los pelos de algo mucho peor que una habitación mugrienta. Volvía en coche de una tranquila granja donde había pasado la noche sola. La granja era tranquila, estaba rodeada de campos abiertos y me daba una sensación de calma. Hacía fresco y el viaje por el campo era agradable, con colinas onduladas y alguna granja esparcida por la carretera. No había planeado parar en ningún sitio, pero se estaba haciendo tarde y no quería conducir toda la noche. Al oscurecer, decidí que lo mejor era buscar un lugar donde pasar la noche. Fue entonces cuando vi un motel pequeño y destartalado al borde de la carretera. El motel parecía viejo, como si no hubiera sido renovado en décadas. La pintura de las paredes estaba descascarillada y el letrero de neón parpadeaba tenuemente, proyectando un resplandor inquietante sobre el aparcamiento vacío. No había más coches y no estaba segura de que el local estuviera abierto, pero estaba demasiado cansada para seguir conduciendo. Entré en el aparcamiento y aparqué cerca de la oficina. Dentro, el aire estaba viciado y me llegó un olor rancio nada más entrar. El hombre de la recepción era viejo, con el pelo canoso y una mirada distante. Apenas habló mientras me entregaba una llave.
No hice preguntas, solo quería un lugar donde dormir. Mi habitación estaba al final del motel. Mientras caminaba hacia ella, me di cuenta de lo silencioso que estaba todo. No había otros huéspedes, ni sonidos de la carretera, solo un silencio inquietante. La puerta de mi habitación crujió al abrirla, y dentro no estaba mucho mejor. La habitación era pequeña, con el papel pintado descolorido y una cama vieja con un colchón lleno de bultos. Una única y débil lámpara iluminaba la habitación, proyectando largas sombras en las paredes. Pensé en marcharme, pero estaba demasiado cansada para preocuparme. Dejé las maletas en el suelo y me senté en el borde de la cama. El aire de la habitación era pesado, como si no se hubiera ventilado en años. Intenté sacudirme el malestar que me invadía. Me dije a mí misma que era una tontería, que solo necesitaba dormir, pero algo no iba bien. Mientras me acostaba, no podía evitar la sensación de que alguien me observaba. Miré alrededor de la habitación. Las sombras parecían moverse con la luz parpadeante de la lámpara. Me tapé con la manta y cerré los ojos, pero la sensación no desaparecía. Era como si la habitación estuviera viva, respirando lentamente a mi alrededor. Intenté ignorarlo, diciéndome que era solo mi imaginación. Entonces lo oí. Un suave crujido como de tela rozando el suelo. Abrí los ojos de golpe y me senté en la cama, escudriñando la habitación. Al principio, no vi nada, solo la misma habitación lúgubre de siempre. Pero entonces, en un rincón cerca de los pies de la cama, vi que algo se movía. Estaba oscuro y era difícil distinguirlo, pero había algo allí. Me quedé inmóvil, con el corazón latiéndome con fuerza. Me quedé mirando la esquina, esperando que fuera un truco de la luz. Pero la figura se hizo más clara. Parecía una persona, encorvada, de espaldas a mí. No podía verle la cara, solo una forma sombría que parecía demasiado real para ser mi imaginación. Permaneció inmóvil un momento y luego giró lentamente la cabeza hacia mí. Se me cayó el estómago. No tenía cara, solo un espacio en blanco y oscuro donde debería haber un rostro. Sentí frío, y el miedo me heló el cuerpo. Finalmente me obligué a moverme. Salí de la cama y retrocedí hacia la puerta. La figura permaneció en su sitio, pero no esperé a ver si se movía. Cogí mi bolso y tanteé el pomo de la puerta con las manos temblorosas. Abrí la puerta de golpe y salí corriendo, jadeando. En cuanto salí, sentí el frío del aire nocturno en la piel, pero no me importó. Me apresuré a llegar a mi coche, sin mirar atrás a la habitación ni al motel. Me senté en el asiento del conductor, arranqué el motor y salí a toda velocidad del aparcamiento. Aún me temblaban las manos al agarrar el volante y el corazón se me aceleraba. No dejé de conducir durante mucho tiempo. La carretera oscura se extendía delante de mí y no dejaba de mirar por el retrovisor, medio esperando ver algo que me siguiera. Pero no había nada, solo la carretera vacía y el débil resplandor del letrero de neón del motel que desaparecía detrás de mí. No sabía lo que acababa de experimentar, pero sí sabía una cosa. No iba a pasar otra noche en aquel lugar. Lo que hubiera visto, lo que hubiera en aquella habitación, no era algo a lo que quisiera enfrentarme de nuevo. El resto del viaje fue un borrón. No me detuve hasta llegar a un pueblo a varios kilómetros de distancia, donde encontré una gasolinera bien iluminada y aparqué un momento para recuperar el aliento. Me senté en el coche, con los acontecimientos de la noche repitiéndose en mi mente, intentando convencerme de que todo había sido un mal sueño. Pero en el fondo, sabía que no lo había sido. La imagen de aquella figura sin rostro de pie a los pies de mi cama permaneció conmigo mucho después de haber dejado atrás el motel. Trabajo en una pequeña empresa tecnológica
y me llevo bastante bien con mi jefe, Dave. Es uno de esos tipos despreocupados y simpáticos, así que cuando me invitó a ir de crucero con su familia, no me lo pensé 2 veces. Iba a hacer un viaje de 5 días para desconectar de la rutina diaria. Llevó consigo a su mujer, Karen, y a su hijo adolescente, Alex. Alex tenía unos 16 años, era un buen chico, pero ya se sabe cómo son los adolescentes, callados y siempre pendientes del teléfono. Los primeros días del crucero fueron increíbles. La comida estupenda, el tiempo perfecto, y nos lo pasamos muy bien explorando las distintas escalas. Había mucho que hacer a bordo: piscinas, salas de juegos, espectáculos. Alex se limitaba a estar solo en la piscina y a conocer a otros chicos de su edad. Todo parecía perfecto. Pero una noche, las cosas se pusieron feas. Recuerdo que me fui a la cama hacia medianoche. Mi camarote estaba un par de puertas más abajo de la suite familiar de Dave. Estaba bastante cansado después de un largo día al sol, así que me dormí rápidamente. El suave balanceo del barco facilitó que me quedara dormido. Alrededor de la 1:30 de la madrugada me despertó un fuerte golpe en la puerta. Aturdido y confuso, salí dando tumbos de la cama, preguntándome qué estaba pasando. Cuando abrí la puerta, allí estaba Dave, con la cara pálida y los ojos desorbitados por el pánico. ¿Ha vuelto Alex a tu habitación? ¿Component placement?, preguntó con voz temblorosa. ¿Qué? ¿Por qué iba a estar aquí?, respondí, frotándome el sueño de los ojos. Dave me miró con una mezcla de miedo y confusión. No volvió a nuestra habitación después de cenar. Pensamos que tal vez se había quedado aquí o con alguno de los otros adolescentes. Inmediatamente, sentí que se me formaba un nudo en el estómago. Algo iba mal. Ambos nos vestimos rápidamente y nos dirigimos al mostrador de atención al cliente del barco. Karen, la mujer de Dave, ya les había llamado, pero ahora teníamos que asegurarnos de que se estaba realizando una búsqueda exhaustiva. Por supuesto, se lo tomaron en serio. Un adolescente desaparecido en un crucero no es ninguna broma. En cuestión de minutos, anunciaron por megafonía una búsqueda, y un equipo de personal empezó a peinar las cubiertas. El barco era enorme, como una ciudad flotante, así que encontrar a alguien en él no era tarea fácil. Buscamos por todas partes: la cubierta de la piscina, los restaurantes, las salas de juego, los teatros, pero no había ni rastro de Alex. A medida que pasaban las horas, cundía el pánico. Podía verlo en las caras de Dave y Karen, y para ser honesto, yo estaba sintiéndolo también. Se suponía que iba a ser un viaje divertido y relajante. ¿Cómo se había convertido en una pesadilla tan rápido? A las 3 de la madrugada, la tripulación del barco sugirió que empezáramos a comprobar algunas de las zonas cerradas, las habitaciones vacías y las partes del barco que no se estaban utilizando. Era una posibilidad remota, pero en ese momento estábamos desesperados. Nos dividimos en grupos, cada uno de nosotros asignado a una parte diferente de la nave. A mí me tocó uno de los guardias de seguridad del barco, un tipo corpulento de rostro severo. Empezamos a revisar las habitaciones vacías, una por una. La mayoría estaban completamente a oscuras, las luces apagadas, las camas hechas. El único sonido era el zumbido de los motores del barco de fondo. Entonces, justo cuando estábamos a punto de darlo por terminado, abrimos una puerta y lo encontramos. Alex estaba sentado en el suelo, con las manos atadas a la espalda con una cuerda, la boca amordazada con un trapo sucio y los ojos abiertos de terror. Por un momento, no podía creer lo que estaba viendo. Parecía sacado de una película de terror. Nos apresuramos a desatarlo, y en cuanto le sacamos la mordaza de la boca, empezó a llorar. Temblaba y tenía la cara pálida. Me dijo que no dijera nada, balbuceó Alex, apenas capaz de sacar las palabras. Dijo que si se lo contaba a alguien,
Mataría a mi familia. ¿A quién?, pregunté, con el corazón palpitante. ¿Quién te ha hecho esto? Alex miró alrededor nerviosamente, como si el hombre pudiera estar justo detrás de nosotros. Un hombre vestido de negro. Me agarró cuando volvía a la habitación, me arrastró hasta aquí y me ató. El miedo en sus ojos era inconfundible. No se trataba de una broma o un malentendido. Alguien le había cogido deliberadamente y le había amenazado, y ese alguien seguía en el barco. Inmediatamente llamamos a seguridad y cerraron la zona. Empezaron a revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad, tratando de encontrar alguna señal del hombre que Alex había descrito. Mientras tanto, Dave y Karen no cabían en sí de alivio y terror. No podían creer lo que acababa de ocurrirle a su hijo. Entonces, las cosas dieron otro giro inesperado. A la mañana siguiente, tras horas de revisar grabaciones y entrevistar al personal, los de seguridad identificaron a un sospechoso. Era alguien a quien todos conocíamos, un tipo de nuestra empresa. No me lo podía creer. Era un tipo tranquilo del departamento de contabilidad. Habíamos tomado unas copas con él la noche anterior y parecía completamente normal. Pero ahí estaba, grabado por la cámara, merodeando por las zonas vacías del barco, siguiendo a Alex. Cuando los de seguridad lo detuvieron, ni siquiera intentó negarlo. Se quedó allí sentado mirando al suelo, mientras lo esposaban y lo entregaban a las autoridades en el siguiente puerto. Resultó que tenía algún tipo de rencor contra Dave. Pensó que secuestrar a Alex asustaría a Dave y lo arruinaría. Pero no contaba con que la seguridad del barco y las cámaras lo descubrirían. Incluso ahora, meses después del crucero, sigo pensando en aquella noche, en cómo el barco parecía tan tranquilo y seguro, solo para convertirse en un lugar de miedo y peligro. Y ese tipo callado de contabilidad, alguien de quien nunca habría sospechado, planeando algo tan retorcido. No estoy seguro de poder volver a pisar un crucero. Puede que el océano sea inmenso, pero ningún lugar es seguro cuando no sabes qué clase de monstruos pueden esconderse a plena vista. Antes de pasar a la siguiente historia, si es la primera vez que vienes, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y pulsa el icono de la campana para conocer las próximas historias de miedo. Necesitamos tu apoyo. Por favor, comparte estas historias con tus amigos y familiares. Gracias. Tenía 13 años cuando mi familia decidió hacer un viaje a la Antártida. Era todo un acontecimiento, porque íbamos a viajar en un crucero enorme, y yo nunca había estado en uno. Recuerdo que estaba emocionada. Mi mente bullía de pensamientos sobre los paisajes helados y la idea de explorar un barco tan grande. Había tantas cosas que ver que me moría de ganas. Mi familia y yo pasamos los días disfrutando de las actividades del barco. Pero al caer la noche, todo se volvió más tranquilo, más sosegado, casi inquietante en la quietud. Había algo en la inmensidad del barco por la noche que lo hacía sentir casi vivo. Una noche no podía dormir. Miré el reloj que había junto a mi cama, las 2 de la madrugada. El barco estaba en silencio, aparte de los crujidos y gemidos ocasionales al moverse por el agua. Mis padres y mi hermana pequeña dormían profundamente en nuestro camarote. La tranquilidad me resultaba pesada, como si me oprimiera. Decidí que sería el momento perfecto para explorar el barco por mi cuenta. No creía que me fuera a meter en ningún lío. Al fin y al cabo, ¿cuántas cosas pueden pasar en un crucero? Salí de la cama con cuidado de no hacer ruido y abrí la puerta del camarote sin hacer ruido. El pasillo exterior estaba débilmente iluminado y se extendía ante mí como un túnel. Me resultaba extraño caminar sola a esas horas, pero tenía demasiada curiosidad para volverme atrás. Recorrí el vestíbulo, atravesé el comedor vacío y me dirigí a una de las cubiertas superiores. Fue entonces cuando lo vi.
Un chico, de unos 17 o 18 años, estaba de pie cerca de la barandilla, mirando hacia el oscuro mar. Se llamaba Robert, aunque yo no lo sabía en ese momento. Se volvió al verme, y por un momento me sentí incómodo. Sus ojos eran penetrantes, y había algo en su expresión que me hizo detenerme. «Llegas tarde», me dijo, con voz grave pero amable. «¿Qué haces deambulando a estas horas?» Me encogí de hombros. No podía dormir. Quería explorar. Robert sonrió, pero no le llegó a los ojos. «Justo a tiempo. Conozco esta nave por dentro y por fuera. Puedo enseñártela si quieres». No sabía qué decir. Una parte de mí estaba encantada con la idea de ver partes de la nave que aún no había explorado, pero otra parte de mí se sentía fuera de lugar. Pero Robert parecía seguro de sí mismo, como si supiera lo que hacía. Así que acepté. Caminamos juntos, recorriendo partes del barco que parecían completamente desiertas. A medida que avanzábamos, Robert empezó a hablar de sí mismo. Me dijo que llevaba semanas en el crucero, viajando de un sitio a otro. Dijo que conocía todos los secretos del barco, los lugares a los que nadie iba, los mejores sitios para esconderse si no querías que te encontraran. Al principio, me pareció genial. ¿Quién no querría conocer todos los lugares ocultos de un barco tan grande? Pero entonces, su historia empezó a volverse más oscura. Habló de colarse en los camarotes de los pasajeros cuando no estaban allí, robando cosas solo por la emoción de hacerlo. Incluso se rió cuando dijo que le había quitado la cartera a un hombre que dormía junto a la piscina. Recuerdo que me sentía incómodo mientras hablaba. Su sonrisa se ensanchó cuando me habló del subidón que le producía hacer cosas malas, como robar a la gente por diversión. Habló de lo fácil que era salirse con la suya en un crucero. Todo el mundo estaba de vacaciones. Nadie prestaba atención. «Yo podría enseñarte», dijo, bajando la voz a un susurro. «Podríamos ser un equipo. Nunca te atraparían». En ese momento supe que tenía que alejarme de él. El corazón me latía con fuerza y me sudaban las manos. Este no era el tipo de aventura que yo quería. Solo quería explorar el barco, no meterme en algo malo. Me excusé diciendo que estaba cansada y que necesitaba volver a mi camarote. Robert se limitó a asentir, sin dejar de sonreír, como si supiera algo que yo ignoraba. Me apresuré a volver a mi camarote con pasos rápidos y silenciosos sobre el suelo enmoquetado. Cuando cerré la puerta, sentí un gran alivio. No quería pensar en Robert, ni en las cosas que me había dicho. Volví a meterme en la cama. Me subí la manta hasta la barbilla e intenté apartar todo aquello de mi mente. Durante los días siguientes, evité salir sola por la noche. Me quedé cerca de mi familia y me aseguré de no volver a encontrarme con Robert. Fue bastante fácil. Había cientos de pasajeros en el barco y no lo vi durante el día. Entonces ocurrió algo que nunca olvidaré. Un hombre fue sorprendido robando a un rico hombre de negocios en el barco. Había robado un reloj de oro, algo muy valioso. Oí a algunos de los adultos hablar de ello, diciendo que el ladrón había sido detenido y que la seguridad del barco lo retenía hasta que llegáramos al siguiente puerto. Se me encogió el corazón cuando les oí mencionar el nombre del ladrón. Era Robert. Si me hubiera quedado con él aquella noche, si hubiera aceptado su oferta de formar equipo, quizá me habrían cogido a mí también. No podía creer lo cerca que había estado de involucrarme en algo terrible. Tuve suerte, mucha suerte, de no haberle hecho caso. El resto del viaje fue diferente. El entusiasmo que había sentido al principio desapareció y fue sustituido por una tranquila inquietud. Me quedé con mi familia y me aseguré de no volver a estar sola. El crucero era precioso y las vistas increíbles, pero no podía quitarme la sensación de haber escapado por los pelos de algo muy peligroso. No volví a ver a Robert después de que lo detuvieran y me alegré.
Me llamo Alina y viajaba sola en un crucero para visitar a mi familia, que vive en una pequeña isla lejana. Iba a hacer un viaje tranquilo. Llevaba semanas esperando este viaje, imaginando la brisa fresca del océano y días tranquilos en el mar, pero ocurrió algo que nunca olvidaré, algo que todavía me hace sentir incómoda cada vez que pienso en ello. Era mi segunda noche en el crucero y ya me sentía un poco inquieta. El barco era mucho más grande de lo que esperaba, con pasillos largos y estrechos que parecían eternos. Mi camarote estaba en la cubierta inferior, alejado de las zonas más concurridas del barco. Al principio, me gustó la tranquilidad. Me daba espacio para pensar y relajarme. Pero con el paso de las horas, el silencio se hizo casi demasiado pesado. El suave balanceo del barco y el débil zumbido del motor eran los únicos sonidos. La noche empezó con normalidad. Cené, paseé por la cubierta bajo las estrellas y luego volví a mi camarote para dormir un poco. Aún no me sentía cansada, así que me quedé un rato leyendo antes de apagar la luz. No sé cuánto tiempo llevaba dormida cuando ocurrió, pero me desperté de repente. La habitación estaba a oscuras, pero el tenue resplandor de la luz del pasillo se filtraba por los bordes de la puerta. Todo estaba en silencio, y por un momento pensé que me había despertado sin motivo. Entonces oí un suave golpe en la puerta. Era tan débil que al principio ni siquiera estaba segura de haberlo oído. Me senté en la cama y escuché con atención. Volvieron a llamar, suave, pero claramente. Sentí un escalofrío que me recorría la espalda. ¿Quién llamaría a mi puerta que Miré el reloj que había en la mesita junto a mi cama. Eran las 3 de la madrugada. Dudé un momento, me levanté despacio de la cama y me dirigí a la puerta. Puse la mano sobre el pomo y miré por la mirilla, esperando ver a alguien fuera, pero no había nadie. El pasillo estaba vacío, silencioso salvo por el lejano crujido de la nave. Se me aceleró el corazón y abrí ligeramente la puerta para asegurarme. Miré a ambos lados del pasillo, pero no había nadie. Me quedé allí unos segundos inquieta. Pensé que tal vez se trataba de una broma. Tal vez alguien había llamado a la puerta equivocada por error. Cerré la puerta, eché el pestillo y volví a la cama, intentando quitarme de encima la extraña sensación de que algo no iba bien. Pero no fue fácil conciliar el sueño. Me quedé tumbada en la oscuridad, mirando al techo, escuchando los suaves crujidos y gemidos del barco. Mi mente no dejaba de pensar en el golpe. No podía dejar de pensar en ello. Y entonces ocurrió algo más. Estaba tumbada de lado, de cara a la pared, cuando sentí que alguien me observaba. Era una sensación extraña que no podía explicar. Mi cuerpo se congeló y lentamente giré la cabeza para mirar alrededor de la habitación. Fue entonces cuando lo vi. Allí, de pie en un rincón de mi habitación, había un hombre, o al menos parecía un hombre. Era alto y sombrío. Sus rasgos eran difíciles de distinguir en la penumbra, pero podía ver sus ojos. Eran oscuros y huecos, y me miraban directamente. No se movió, no dijo una palabra. Se quedó allí, mirándome. El corazón me latía con fuerza en el pecho y apenas podía respirar. Quería gritar, pero el sonido se me atascaba en la garganta. No podía apartar los ojos de él, congelada por el terror. Era como si mi cuerpo se negara a moverse. Finalmente, reuní el valor suficiente para saltar de la cama. No me importaba nada más. Tenía que salir de aquella habitación. Salí corriendo hacia la puerta, tanteando la cerradura antes de abrirla, y salir corriendo al pasillo. No paré de correr hasta llegar al vestíbulo, donde algunos miembros de la tripulación seguían despiertos. Estaba temblando, jadeando, y cuando les conté lo que había pasado, enviaron inmediatamente a los de seguridad a comprobar mi habitación. Les seguí, quedándome unos pasos atrás con el corazón aún acelerado. Cuando abrieron la puerta,
La habitación estaba vacía. No había nadie. El hombre, la figura sombría que había visto, había desaparecido. El equipo de seguridad intentó asegurarme que probablemente solo había sido un sueño, o que tal vez me lo había imaginado, pero yo sabía lo que había visto. Sabía que aquel hombre era real, o al menos lo había sido. Ese mismo día uno de los trabajadores del barco se me acercó. Al principio parecía indeciso, como si no estuviera seguro de si debía contarme lo que sabía, pero al final habló. Me dijo que la habitación en la que me alojaba tenía una historia. Años atrás, un hombre llamado Hendrik había muerto en esa misma habitación. Los detalles de su muerte no estaban claros, pero desde entonces, los huéspedes que se habían alojado en la habitación habían informado de cosas extrañas. Algunos oyeron golpes, otros vieron sombras y unos pocos, como yo, habían visto al propio hombre. Mientras hablaba, un escalofrío me recorrió la espalda. Era la misma habitación, el mismo rincón donde había visto aquella figura de pie. No me lo podía creer. No podía quedarme más tiempo en aquella habitación, así que pedí que me cambiaran de camarote para el resto del viaje. No podía quitarme la sensación de que algo seguía observándome. Cuando por fin llegué a la isla de mi familia, sentí una oleada de alivio. Pero incluso ahora, cada vez que pienso en aquella noche, el recuerdo de aquellos ojos huecos que me miraban en la oscuridad sigue produciéndome escalofríos.